Shalom de vuelta para los que nos están mirando por YouTube. La porción de esta semana es la porción Beshalach en hebreo, que va desde Éxodo capítulo 13, versículo 17 a Éxodo 17, 16. Y la traducción del nombre en hebreo es cuando envió. Y yo le puse como subtítulo a esta porción: no temáis, estad firmes para los días del fin. Sé que me pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver Éxodo con los días del fin? Tenemos que decir que desde el principio de las Escrituras, desde el principio de la creación, Dios ya estaba mostrando lo que iba a pasar en el fin, lo que iba a pasar en los últimos días. Por eso vamos a leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 13, versículo 14 y 15, que dice, capítulo 3, perdón, no 13, que dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaurará todo lo que pasó. Ahí vemos que aquí Salomón nos está diciendo en el libro de Eclesiastés que lo que va a ser ya fue. Y sabemos también, hemos hablado de esto en otras enseñanzas, que la Torá es cíclica, que la palabra de Dios es cíclica. Entonces empiezan las cosas que suceden hoy ya sucedieron antes. Por eso en el mundo secular se habla que es muy importante estudiar historia, porque dice que las personas que no estudian historia están condenadas a repetir la historia, a repetir los errores, a repetir los malos pasos, a repetir las guerras y todo lo malo que le ha pasado a la humanidad. Pero vemos que también es bíblico. Por eso dijimos que en esta porción ya tenemos un reflejo de lo que iba a pasar en las escrituras más adelante. Lo que todavía no pasó, pero ya estamos en tiempos que va a suceder. No vamos a leer, pero para el contexto, por si no vienen siguiendo las porciones, el pueblo de Israel estaba cautivo, era esclavo en Egipto y la estaba pasando muy mal. Dice que se levantó un rey, un faraón, que no conocía a José y que no conocía a Yahweh, el Dios de José, ni le interesaba. Entonces puso pesadas cargas, porque se empezó a dar cuenta que los hebreos, si se multiplicaban más, iban a poder conquistar a los egipcios. Y el pueblo, al estar en esas pesadas cargas, empezó a clamar a Dios por liberación. Y aquí en los capítulos que vamos a ver a continuación, ya esa liberación estaba llegando a su fin. Para los que conocen la historia, ya habían pasado todas las plagas, ya había caído granizo, ya había caído los piojos, las ranas, las tinieblas, y Faraón ya había dicho que le permitía a su pueblo retirarse. Pero se ve que por la dureza de su corazón, como dicen las escrituras, el faraón se arrepintió de haber dejado ir al pueblo y los empezó a perseguir. Y vamos ya entrando en la porción, vamos a leer Éxodo capítulo 14, versículo 10, que para el contexto de esto, Yahweh lo llevó al mar de las cañas, o se tradujo como Mar Rojo aquí en las escrituras, y era una especie de... Ese lugar era una especie de encierro, digamos, que no tenían por dónde escaparse, porque el pueblo de Israel tenía el mar y había solo un camino a donde entrar a esa playa donde estaba el mar. Entonces, cuando el faraón rey de Egipto se dio cuenta de eso, dice que lo salió a perseguir. Y el pueblo de Israel tenía enfrente de ellos al mar y en sus espaldas venía faraón, no tenían forma de escaparse.
a ningún lugar. Y en el versículo 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Aquí vemos que el pueblo se sintió acorralado. El pueblo de Yahweh, de Dios, dijo: bueno, no podemos escapar porque tenemos un mar enfrente de nosotros y el único camino que había están viniendo los egipcios y con Faraón. Y vemos que en los tiempos finales, en los tiempos del fin, como dije el título, también va a haber una persecución. Y la persecución que desde el mismo Génesis empezó. La persecución de las tinieblas, a la luz. La persecución del bien al mal. Y vemos que aquí esa persecución se estaba llevando a cabo. Y entonces podemos sacar un ejemplo de aquí para cuando empieces esa persecución. Porque en los días finales va a haber una persecución más grande a los que creemos, a los que somos luz, a los que queremos guardar los mandamientos. Incluso de las mismas personas que se dicen creyentes, de nuestros supuestos hermanos, que muchas veces les hablamos, les decimos que nosotros estamos guardando la ley, los mandamientos, los preceptos o los estatutos, y ellos dicen: no, pero eso era para antes, no, pero el Shabbat no hay que guardarlo más, y como que hay una especie de persecución o nos dejan de lados. Pero vamos a ver que eso ya se habla, ya en los tiempos de Yeshua, él nos estaba advirtiendo que iba a venir esa persecución. Vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 10, que dice, hablándonos de la persecución, dice algo allí. 5:10, Mateo 5:10. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Ahí vemos que dicen: por causa de la justicia reciben persecución. ¿Y qué es la justicia? La justicia es los mandamientos, porque dice que la palabra de Dios es recta y justa. Los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, es la justicia divina, y por eso vamos a recibir persecución, y como nos dice aquí. Pero dice aquí que no nos preocupen, porque los que recibimos persecución, por eso va a ser el reino, va a ser de nosotros. Amén. También vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías Yeshua padecerán persecución. Ahí vemos que va a haber una persecución de las tinieblas a la luz. Va a haber una persecución de los que quieren vivir piadosamente, de acuerdo a lo que la Escritura nos manda, de parte de los que quieren vivir en libertinaje, de parte de los que son guiados por el espíritu del anticristo, por el enemigo de este mundo. Pero obviamente que esto es algo que Yahweh permite. Y me podrán decir: ¿y por qué tenemos que pasar por persecución? ¿Por qué Dios no nos libra de esa persecución? Vamos a ver que las mismas escrituras nos aclaran esto. Y vamos a volver al libro de Mateo. Pero ahora en el capítulo 13, versículo 21 dice... Mateo 13, 21. Aquí nos está hablando Yeshua, nos está explicando la parábola del sembrador. No sé si se recuerdan de la parábola del sembrador, que dice que el sembrador iba tirando las semillas, y una cayó en pedregales, otra cayó en tierra buena, otra cayó en espinos. Y dice aquí el capítulo 13, versículo 21: pero no tienen raíz en sí, sino es de corta duración, pues al venir la aflicción
o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahí vemos que muchas personas, porque aquí dice que la semilla llegó a nacer, pero dice que la raíz era corta, que muchas personas cuando llega esa persecución dice que tropiezan. Entonces vemos allí que la persecución sirve para saber qué hay en nosotros, para saber si realmente la semilla de la palabra de Dios, la semilla de los mandamientos de Yahweh, del Evangelio de Yeshua, está en buena tierra, o es que nosotros tenemos una fe liviana, una fe a medias, que no nos va a servir. Entonces cuando pasamos por esas persecuciones, realmente vamos a saber qué hay en nosotros, porque como digo siempre, Yahweh sabe lo que hay en nosotros. Lo que no sabemos somos nosotros. Muchas veces pensamos que sí, nosotros estamos firmes. Por eso dice el que dice estar firme, mire que no caiga. Porque muchas veces es un pensamiento de nuestra mente, pero realmente en nuestro corazón no estamos firmes. Entonces para eso vemos que sirve la persecución, para saber qué hay en nuestros corazones. Así que aunque sea feo, aunque nos duela, pidámosle a Dios que si hay cosas malas en nuestro corazón, que recibamos esa persecución para ver cómo actuamos. Volviendo ahora a la porción de Éxodo, vamos a leer el capítulo 14, a seguir en el capítulo 14 y vamos a leer el versículo 11 y el 12. Dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué ha hecho que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en este desierto? Ahí vemos que muchas personas va a ser tan grande esa persecución que van a querer volverse atrás. Dice la palabra de Dios que va a haber muchas señales en los días del fin que van a intentar engañar hasta los escogidos. Muchas personas van a ver esas persecuciones y van a ver esas cosas malas y van a querer volverse atrás, van a querer volverse a lo que es el pecado, porque Egipto representa al mundo y el faraón rey de Egipto representa al maligno y los egipcios representan a los espíritus malignos. Mucha gente va a querer volver atrás, aún viendo los milagros, aún habiendo Dios hecho milagros en sus propias vidas, ellos van a querer volver atrás, como vemos que pasó aquí con el pueblo de Egipto, que dicen que era mejor quedarse en Egipto que sufrir lo que estaban sufriendo, cuando ni siquiera había llegado Faraón a tocarlos, ni siquiera había llegado digamos, al lugar donde ellos estaban. Pero vamos a ver aquí algo importante, y es lo que Moisés le contestó a ellos. Dice en el capítulo 13, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis y estad firmes. Vemos aquí que lo primero que le dice es que no tienen que tener temor, no tienen que tener miedo, porque el miedo se había apoderado de esas personas. Y sabemos que el miedo es contrario a la fe, porque si tenemos fe, si creemos que Yeshua está en control, que Yahweh, que es el mismo Yeshua, está en control de todas las cosas, no va a permitir que nos pase nada malo. El otro día en una charla con nuestro maestro, él dijo, no recuerdo bien de qué estaba hablando, pero en una parte habló sobre que Yeshua, que Yahweh está en control de todas las cosas. Muchas veces hay una falsa idea de algo que creo que salió de Estados Unidos y se llama la guerra espiritual. Y
creo que cuando hablamos de eso se nos hace una imagen en la mente de Dios peleando con el diablo y de los ángeles peleando con los demonios. Que si bien en cierta parte es verdad, eso existe, tenemos que saber que no es una guerra como tal. ¿Por qué? Porque dice que el diablo ya está vencido. ¿Por qué? Porque el diablo no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Entonces no es una guerra como tal. Amén. El diablo fue vencido en la cruz. Cuando Yeshua murió y resucitó, el diablo ya fue vencido. Dice que la palabra de Dios, que el diablo no tiene potestad sobre sus hijos. Muchas veces sí, es verdad que al estar alejado de la palabra de Dios dejamos puertas abiertas y eso da potestad, puertas abiertas que son pecado, que es desobediencia. Quedamos bajo la maldición de la desobediencia y allí sí el enemigo tiene potestad. Y es por eso, por esas personas que tenemos que hacer esa guerra espiritual, entre comillas. Pero no es una guerra como tal, porque en una guerra siempre hay posibilidad que alguno de los dos bandos gane. En esta guerra ya está vencido el enemigo. En esta guerra Dios solo deja hacer lo que Él quiere al enemigo. Entonces tenemos que entender esto y tenemos que tener esto muy claro, que si estamos en las manos de Dios y bajo su voluntad, el enemigo no va a poder hacer lo que quiere, sino que el enemigo va a hacer lo que Dios le permita, como pasó con Job. Dios le tuvo que permitir al enemigo que tocara su cuerpo con una enfermedad, que tocara sus bienes, porque si no el enemigo no lo podía hacer. Entonces vemos que lo primero que le dice Moisés es que no temáis, que no tengáis temor. Nosotros no tenemos que tener temor, ni ahora, ni si la persecución aumenta y nos persiguen por nuestra fe. Y lo segundo que le dice es, estad firmes en el lugar, firmes en la fe, firmes en nuestras creencias. Vamos a leer en Efesios capítulo 6 que nos habla sobre la firmeza. Dice Efesios 6, vamos a leer del versículo 11 al versículo 18. Dice, vamos a leer del 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes tras las acechanzas del diablo. El diablo obviamente que siempre va a estar detrás de nosotros, siempre va a estar queriendo hacer que pequemos, siempre va a estar con sus acechanzas, como dice aquí, pero dice que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para estar firmes en la batalla, porque aunque la guerra, como dije, ya fue ganada, seguimos en una batalla, seguimos cada día en esa batalla. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí vemos que sí hay una guerra espiritual, que sí hay que luchar para conseguir la liberación, la libertad de nuestros pecados, porque muchas veces estamos atados, encadenados por pecados que hicimos en nuestro pasado. Muchas veces por la vana manera de vivir heredada de nuestros padres que tenemos, nos lleva a estar atados espiritualmente a muchas cosas, ya sean a las drogas, ya sea al alcohol, ya sea a la pornografía, ya sea a la lujuria, a un montón de cosas. Y muchas veces las personas creen en Yeshua, lo aceptan, como hacen una oración, como algunos tienen por costumbre, pero siguen atadas a eso. Dice en el versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿Qué día malo? Ese mismo día como estaban pasando el pueblo de Israel, el día de la persecución, el día que apremie, el día que tengamos miedo, aunque la palabra nos diga que no tenemos que temer.
Dice, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estéis firmes. Amén. Tenemos que estar firmes hasta el final. Dice en el 14, estad pues firmes, de vuelta dice, firmes sin que nos movamos, sin que nos movamos de nuestras creencias, de nuestra doctrina, si es que realmente lo que creemos está basado en las Escrituras, si es que realmente, como dice en el Salmo, la suma de tu palabra es la verdad, si no es que nuestra doctrina está basada en 1 o 2 versículos, sino que es una suma de toda la palabra. Si no es que está basada solo en el Nuevo Testamento, sino que está basada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Amén. Dice, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Es muy importante, hermanos, la verdad en nuestras vidas, la verdad en nuestros corazones, que hablemos verdad siempre con todos. Y Yeshua es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Dice, y vestíos con la coraza de la justicia. Siempre ser justos y rectos delante de esta generación torcida y perversa que solo busca el mal, que aunque ya ni siquiera piensen que son cosas malas, sea tan natural ya las cosas malas que están haciendo en este mundo, sea tan natural estando casados acostarse con otro hombre o con otra mujer, sea tan natural tener 2 o 3 novios, sea tan natural, drogarse. Eso no es justicia, eso es maldad. Y Yeshua dijo que en un futuro les iba a decir a esas personas, apartados de mí, hacedores de maldad. Aunque eso era mucho más profundo, porque eran personas que creían en Él y que decían que hacían milagros y señales. Así que vestidos de la coraza de justicia. Y el 15, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz, de Shalom. Siempre tenemos que donde lleguemos con nuestros pies, llegar con Shalom, con paz, y predicando el Evangelio, predicando la muerte y la resurrección de Yeshua, que es lo único que puede liberar a las personas de las cárceles del pecado. Mostrar que aunque parezca todo perdido, no es así, sino que va a llegar un momento que se va a acabar la maldad de este mundo. Amén. Y dice el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe, la emuná, como se llama aquí nuestra congregación, emuná. Emuná en hebreo puede traducirse como fe, pero puede traducirse como confianza, como obediencia y como creencia, también como creer. Así que cuando dice aquí que tomamos el escudo de la fe, que nuestra fe esté completa, no que sea solo creer en Dios. Dice la palabra que el diablo cree, que los demonios creen y tiemblan, pero no les sirve nada. No les sirve nada porque ellos no confían ni obedecen la palabra de Dios. Que nuestra fe, que nuestro escudo esté completo, porque muchas veces los dardos del maligno llegan porque nuestro escudo es así. Nosotros somos así, de este tamaño, y el escudo es así. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está completa. Nuestra fe solo es el creer. Solo creemos en que Dios existe y creemos que se hizo carne y vino a este mundo y murió y resucitó. Pero no confiamos en Él y no obedecemos. Por eso los dardos del maligno llegan a nosotros. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí vemos que dice que tomemos la espada del Ruach, que es muy importante, porque es la única arma que tenemos para lastimar al enemigo, para herir al enemigo. Porque si vemos todas las otras cosas que hay allí son de defensa, todos nos guardan de algo, pero la espada es lo que tenemos para herir al enemigo. Porque dice que la palabra de Dios, porque el Espíritu y la palabra van de la mano. Porque dice que tenemos que tener el Espíritu para que nos ayude a entender la palabra y a ponerla por obra. Y con eso podemos herir al enemigo, porque dice que la palabra de Dios es espada de doble filo. Amén. Y dice, para terminar, en lo de Efesios dice el versículo 18, orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. La oración en el Espíritu, con perseverancia. Muchas veces oramos por algo y oramos y parece que eso no llega, parece que Dios no nos escuchara. Pero puede ser que no sea el tiempo, o también, como dice la palabra de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Estamos en un tiempo de resistir, y eso no es un día para el otro, ni una semana para el otro, ni un mes para el otro, sino que el diablo va a estar atacando a veces por un tiempo muy largo, hasta que hayamos resistido lo que Yahweh quiere, y el diablo va a huir de nosotros. Amén. Y vamos a volver ahora al capítulo 14, y dice, vemos que leímos, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Yahweh, la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros. Aquí esta frase en español se pierde un poco, pero es hermosa esta frase, porque dice aquí donde dice ver la salvación que Yahweh hará, más o menos en hebreo sería Et Yahweh Yeshua. Y si se dan cuenta, ahí nos está hablando, ¿por qué? Porque Yeshua quiere decir salvación. Ahí nos está hablando que Yeshua, que en ese día malo de aflicción, en el tiempo del fin, la salvación va a venir de Yeshua, de nuestro Salvador. Él va a pelear la batalla. Él va a hacer que seamos librados de esa persecución, de ese enemigo, de ese faraón, rey de Egipto, que va a querer venir a luchar contra nosotros y hacernos caer. Y porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Él es en todo por todo. Todas las escrituras nos hablan de Él. Siempre cuando nos habla del ángel de Yahweh, nos está hablando de Yeshua. Cuando nos está hablando de la columna de fuego y la columna de nube, nos está hablando de Yeshua, que es la manifestación del Padre. Es la manifestación visible del Dios invisible, porque dice las escrituras que nunca nadie vio a Dios. Y eso es verdad, nunca nadie vio a Dios el Padre, sino que pudimos ver a la manifestación de su Hijo, Yeshua. Amén. Y Yeshua va a ser el que nos meta en la tierra prometida, en el que el día de mañana, cuando Él venga, nos va a llevar a esa Jerusalén celestial. Amén. Y vemos que dice, seguimos en el versículo 13, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Va a llegar un momento que esos enemigos de nuestras almas no van a existir más. Aunque parezca difícil de creer, Yahweh, Yeshua mismo lo va a exterminar. Y esto nos dice en el libro de Salmos, y vamos a buscar Salmo 37, versículo 10, dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Amén. Va a llegar el momento que la maldad se va a terminar, los malvados van a dejar de existir. Amén. Y vemos que en el versículo 14 dice, Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yahweh peleó la batalla. Yahweh y Yeshua, porque son lo mismo. Padre e Hijo son lo mismo, son parte de la misma esencia. No lo vamos a estar desarrollando aquí, pero si está mirando este video y tiene dudas de esto, estamos haciendo una serie de videos que se llaman Yeshua's Elohim, que se lo voy a estar dejando por aquí arriba, al primer video de esa serie que hicimos, para que sepa la verdad de las escrituras. Pero también hablando de esto, de que Yahweh, aquí dice que Yahweh va a luchar, va a pelear por vosotros. Pero en el libro de Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis, versículo 14.
nos habla de quién va a pelear la batalla en los tiempos del fin, porque estamos hablando de los tiempos del fin. Y dice versículo 17, capítulo 14, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, dice la palabra, y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Ahí vemos que Yeshua va a pelear por nosotros las batallas y nosotros vamos a estar tranquilos. Y ya para ir terminando, porque no vamos a estar leyendo todo el capítulo, porque la mayoría de las personas creo que saben cómo terminó esto, o puedo resumírselos, que esta historia ha sido escrita en novelas, películas, libros, de todo, pero dice que Yahweh le dijo a Moisés que levantara la vara y que el mar se iba a abrir, y el mar se abrió y el pueblo cruzó en seco, y cuando los egipcios quisieron seguirlos, dice que el mar se cerró y murió Faraón, murió el ejército de Egipto, murieron los caballos, fueron deshechos los carros a caballo que iban ellos, y ahí se vio la gran victoria de parte de Yahweh, la gran victoria de parte de su pueblo. Y dice que cuando los israelitas vieron esa victoria, cuando Moisés vio esa victoria, dice que cantaron un cántico. Y dice Éxodo 15:1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Yahweh y dijeron. Ahí vemos que cuando hubo esa gran victoria se cantó este cántico, que los invito a que en sus casas puedan leer todo el capítulo 15 que habla de este cántico, que es hermoso. Pero también cuando en los tiempos del fin sea terminada esa victoria, se va a cantar este mismo cántico. Ya para ir terminando, en Apocalipsis versículo 15, Apocalipsis capítulo 15, vamos a leer del 2 al 4, dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio y con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés. Amén. Ahí vemos que el día de mañana, cuando Yeshua venga y cuando haya esa próxima batalla y donde el Cordero vencerá toda la maldad, se va a volver a cantar el cántico de Moisés. Dice: y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Ahí podemos ver que todo lo que pasó va a volver a pasar. Esa batalla va a volver a suceder, pero la victoria ya está asegurada. Faraón y sus secuaces, el enemigo, Hasatán y sus secuaces, sus demonios, van a ser vencidos, y se va a volver a cantar el cántico de Moisés. Y se va a cantar el cántico del Cordero, que tal vez no lo conocemos, no sabemos cuál es, pero se va a volver a cantar y va a haber victoria, va a haber fiesta en los cielos, va a haber fiesta en la tierra, va a haber fiesta de todos sus hijos por esa gran victoria, esa gran liberación, porque ya la maldad, ya la tristeza, ya el dolor de todo este mundo se va a acabar. Así que, hermanos, los aliento a que esto les sirva para que podamos estar deseando la venida de Yeshua, para que esa novia ataviada esté deseando la venida del esposo, para que se termine la maldad, el sufrimiento de las personas, y podamos cantar ese cántico de Moisés, que todo el pueblo de Israel pueda elevar una alabanza de labios puros,
cantando en labio el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Amén, hermanos. Espero que haya sido de bendición esto. Shalom a todos.